La pequeña mano tembló antes de tocar la puerta de la cocina. Isabela, una niña rubia de apenas 8 años, llevaba días sintiendo el vacío en su estómago como una piedra fría que crecía con cada hora que pasaba. Sus mejillas, antes redondas y rosadas, ahora mostraban los ángulos afilados que deja el hambre silenciosa. El vestido azul que había sido de su madre le quedaba suelto, como si fuera un recordatorio constante de todo lo que había perdido. «¿Señora Carmen?», murmuró con una voz apenas audible, sus nudillos rozando tímidamente la madera. ¿Podría darme algo de comer, por favor? El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Isabela conocía ese silencio. Era el mismo que había llenado la casa desde que su padre se casó con Carmen hace 2 años. Un silencio espeso, cargado de desprecio y frialdad que se filtraba por cada rincón de lo que una vez fue su hogar. La puerta se abrió de golpe, revelando a Carmen Villareal, una mujer de 40 años, con el cabello negro recogido en un moño perfecto y los labios pintados de un rojo que parecía sangre seca. Sus ojos oscuros se posaron en Isabela con una mezcla de desdén y molestia, como si la presencia de la niña fuera una mancha en su día perfecto. «¿Comida?», repitió Carmen, su voz filosa como un cuchillo. «¿Y qué has hecho para merecerla? ¿Has limpiado tu cuarto? ¿Has guardado todas esas cosas viejas que insistes en conservar?» Isabela instintivamente llevó su mano al pecho, donde bajo la tela del vestido se escondía su tesoro más preciado, un medallón barato de metal dorado que había pertenecido a su madre. Era lo único que le quedaba de ella, lo único que Carmen aún no había logrado quitarle. «Sí, señora Carmen. He limpiado todo. Por favor, solo un poco de...». «No hay espacio en esta casa para niñas ingratas», la interrumpió Carmen, su voz cortando el aire como una sentencia final. «Tu madre está muerta, Isabela, muerta y enterrada. Es hora de que dejes de vivir en el pasado y aceptes que yo soy tu nueva madre. Mientras sigas aferrada a esas fantasías, mientras sigas pronunciando nombres que ya no importan, no recibirás nada de mí». Las palabras cayeron sobre Isabela como golpes físicos. Había escuchado variaciones de este discurso durante meses, pero cada vez dolía como si fuera la primera. Carmen tenía la habilidad cruel de encontrar exactamente las palabras que más daño hacían, como si fuera una arquitecta del dolor emocional. «Yo nunca he dicho su nombre», susurró Isabela, las lágrimas comenzando a quemar sus ojos. «Yo solo...». «¡Basta!». Carmen alzó la voz, aunque se cuidó de no gritar lo suficiente como para alertar a los vecinos. «No quiero escuchar más mentiras. No quiero verte hasta que hayas reflexionado sobre tu actitud. Y si encuentro una sola cosa de esa mujer en tu cuarto, te prometo que lamentarás el día en que naciste». El portazo resonó por toda la casa como un trueno. Isabela se quedó allí, de pie frente a la puerta cerrada, sintiendo cómo el eco del golpe reverberaba en su pecho vacío. Sus piernas temblaron y se dejó caer al suelo, apoyando la espalda contra la puerta que la separaba del alimento que tanto necesitaba. El medallón presionaba contra su pecho, recordándole que no estaba completamente sola. Dentro de ese pequeño objeto dorado se guardaba la imagen de una mujer rubia de sonrisa dulce y ojos bondadosos. Elena Morales había sido todo lo que Carmen nunca sería. Cálida, amorosa, paciente. Había llenado los primeros 6 años de la vida de Isabela con canciones de cuna, cuentos antes de dormir y abrazos que hacían que cualquier pesadilla desapareciera. Isabela recordaba vívidamente el día en que su madre le dio el medallón. Elena ya estaba muy enferma entonces, su piel pálida y sus manos temblorosas, pero sus ojos brillaban con el mismo amor de siempre. «Este medallón te protegerá cuando yo no pueda estar contigo, mi amor», le había dicho, cerrando los pequeños dedos de Isabela alrededor del metal tibio. «Dentro hay algo muy especial. Cuando te sientas muy sola, muy triste,
Ábrelo y recuerda que el amor de una madre nunca se va, nunca se acaba, ni siquiera cuando ella no puede estar físicamente contigo. Ese había sido uno de los últimos recuerdos lúcidos que Isabela tenía de su madre antes de que la enfermedad se la llevara para siempre. El viento de octubre empujó las hojas secas contra la ventana de la cocina, creando un sonido que parecía susurros fantasmales. Isabela se abrazó las rodillas, sintiendo el frío que se filtraba a través de la tela delgada de su vestido. Su padre, Roberto Morales, no llegaría a casa hasta muy tarde. Trabajaba largas horas en la oficina de contabilidad del pueblo, y cuando regresaba, Carmen ya se había encargado de pintar el día con sus propios colores, convenciéndolo de que Isabela había sido desobediente o problemática. Roberto era un hombre bueno, pero débil. Después de perder a Elena, se había sumido en una tristeza tan profunda que cuando Carmen apareció en su vida con promesas de orden y estabilidad, él se aferró a ella como un hombre que se ahoga, se aferra a cualquier objeto flotante. No se daba cuenta de que esa estabilidad tenía un precio: la felicidad y el bienestar de su propia hija. Isabela se las había arreglado durante meses para sobrevivir a este nuevo orden. Había aprendido a caminar en silencio por la casa, a hacer sus tareas escolares sin pedir ayuda, a esconder sus lágrimas cuando Carmen le prohibía mostrar cualquier fotografía de su madre o mencionar cualquier recuerdo de su vida anterior. Había desarrollado la habilidad de volverse casi invisible, de ocupar el menor espacio posible, de pedir perdón por existir. Pero hoy era diferente. Hoy, el hambre había vencido a su instinto de supervivencia. Hoy había reunido el valor suficiente para pedir lo más básico: alimento. Y había sido rechazada con una crueldad que la dejó temblando en el suelo frío del pasillo. Un ruido en la calle la sacó de sus pensamientos. A través del cristal empañado de la ventana, pudo ver la figura de un hombre caminando por la acera. Era alto, llevaba un traje claro que parecía caro, y su cabello rubio brillaba bajo la luz amarillenta del farol. Había algo en su manera de caminar, pausada y pensativa, que llamó la atención de Isabela. El hambre la obligó a ponerse de pie. Sabía que Carmen había salido a hacer compras y que no regresaría hasta dentro de una hora. Esta era su oportunidad de buscar algo, cualquier cosa, que pudiera calmar el dolor en su estómago. Con pasos silenciosos, se dirigió hacia la cocina, rezando para encontrar aunque fuera una corteza de pan que Carmen hubiera pasado por alto. Pero cuando abrió la puerta que momentos antes la había rechazado, se encontró con una sorpresa inesperada. Sobre la mesa de la cocina había una bolsa de papel que no había estado allí antes. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Sería una trampa de Carmen? ¿Una prueba para ver si Isabela tomaría algo sin permiso? Con manos temblorosas, abrió la bolsa. Dentro había un sándwich envuelto en papel, una manzana roja y brillante, y un pequeño cartón de jugo. No había nota. No había explicación. Solo comida. Comida real. Isabela miró hacia la ventana donde había visto al hombre del traje claro. Ya no estaba allí, pero una sensación extraña la invadió, como si alguien, en algún lugar, hubiera escuchado su silenciosa súplica por ayuda. Isabela devoró el sándwich con una desesperación que la avergonzó, pero que no pudo controlar. Cada bocado sabía a gloria, a esperanza, a vida. Mientras comía, sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud hacia ese benefactor desconocido que había aparecido como un ángel guardián en su momento más oscuro. Cuando terminó, cuidadosamente dobló el papel del sándwich y lo guardó en el bolsillo de su vestido, junto con el corazón de la manzana. No podía desperdiciar nada, y además, si Carmen descubría que había comido, necesitaría esconder cualquier evidencia. Lavó sus manos y limpió cualquier rastro de migajas, volviendo a ser la niña invisible que había aprendido a ser para sobrevivir. Los días siguientes trajeron una rutina extraña y maravillosa. Cada tarde, cuando Carmen salía para sus compromisos sociales, que en realidad eran sesiones de chismes con las señoras del barrio,
Isabela encontraba una pequeña bolsa con comida esperándola en lugares diferentes de la casa, a veces en el porche trasero, otras veces en el alféizar de su ventana, siempre discreta, siempre suficiente para calmar su hambre sin ser excesiva. La niña comenzó a vivir para esos momentos. Durante las clases en la escuela, cuando la profesora Martínez preguntaba por qué parecía tan distraída, Isabela inventaba excusas sobre no haber dormido bien. No podía contarle a nadie sobre su benefactor secreto. Algo en su interior le decía que ese regalo precioso podría desaparecer si alguien más se enteraba. Una tarde de viernes, Isabela decidió esperarlo. Se escondió detrás de las cortinas de la sala, observando la calle con la paciencia de un cazador. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa, cuando finalmente lo vio. El hombre del traje claro caminaba despacio por la acera, pero esta vez se detuvo frente a su casa. Isabela pudo verlo mejor ahora. Era probablemente de la edad de su padre, tal vez un poco mayor, con cabello rubio que comenzaba a platearse en las sienes. Tenía el rostro bondadoso de alguien que ha conocido tanto el éxito como la pérdida, y sus ojos azules parecían llevar el peso de muchas historias. Para sorpresa de Isabela, el hombre no dejó ninguna bolsa esta vez. En lugar de eso, se sentó en el banco que estaba frente a la casa, sacó un periódico de su maletín y comenzó a leer como si fuera la cosa más natural del mundo. El corazón de Isabela latía tan fuerte que estaba segura de que él podría escucharlo desde donde estaba. Por primera vez en años, sintió una mezcla de miedo y emoción que la hizo sentir más viva de lo que había estado en mucho tiempo. Después de 15 minutos de deliberación interna, tomó la decisión más valiente de su corta vida. Salió de la casa. «Disculpe, señor», dijo con voz temblorosa, acercándose al banco con pasos inciertos. «¿Es usted quien ha estado dejando la comida?» El hombre levantó la vista del periódico y le sonrió. No era una sonrisa condescendiente o falsa, sino genuinamente cálida, el tipo de sonrisa que hace que uno se sienta seguro instantáneamente. «Hola, pequeña», dijo con voz suave, doblando el periódico y colocándolo a su lado. «Me llamo Alejandro Herrera. Y sí, he estado dejando esas pequeñas sorpresas para ti. ¿Te importa si pregunto tu nombre?» «Isabela», respondió, jugando nerviosamente con el borde de su vestido. «Isabela Morales. Es un nombre hermoso», dijo Alejandro, haciendo espacio en el banco. «¿Te gustaría sentarte conmigo un momento? No tienes que hacerlo si no quieres, pero me encantaría conocerte mejor». Isabela miró hacia la casa, verificando que Carmen no hubiera regresado antes de tiempo, y luego se sentó en el banco, manteniendo una distancia prudente de este extraño que había sido tan amable con ella. «¿Por qué me ha estado ayudando?», preguntó directamente, con esa honestidad brutal que solo poseen los niños. Alejandro consideró la pregunta por un momento, mirando hacia el horizonte donde el sol continuaba su descenso. «¿Sabes? A veces uno ve a alguien que necesita ayuda y simplemente no puede seguir caminando como si nada hubiera pasado», dijo finalmente. «Vi que estabas triste, que parecías estar luchando con algo muy pesado para una niña de tu edad». «¿Me estuvo observando?», preguntó Isabela, sintiendo una mezcla de gratitud y preocupación. «No de la manera que piensas», se apresuró a aclarar Alejandro. «Yo camino por esta calle todos los días camino al trabajo. Tengo una oficina en el centro del pueblo, y durante las últimas semanas he notado que no parecías muy feliz. Un día te vi sentada en los escalones de tu casa, y parecías tan pequeña y perdida que mi corazón se encogió». Isabela sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Había pasado tanto tiempo sintiéndose invisible que la idea de que alguien no solo la hubiera visto, sino que se hubiera preocupado lo suficiente como para ayudarla, era abrumadora. «¿Vives con tus padres?», preguntó Alejandro con cuidado, notando la tristeza en sus ojos. «Con mi papá y Carmen», respondió Isabela.
evitando usar la palabra madrastra. Incluso a su corta edad, había aprendido que algunas verdades eran demasiado complicadas para extraños, sin importar cuán amables fueran. ¿Y tu mamá? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta, creando ondas de dolor que Isabela sintió hasta los huesos. Mi mamá se fue cuando yo tenía 6 años, susurró, su mano moviéndose instintivamente hacia el medallón escondido bajo su vestido. Estaba muy enferma, y los doctores no pudieron salvarla. Alejandro sintió como si algo familiar tocara su corazón, aunque no podía identificar exactamente qué era. Había algo en la manera en que la niña hablaba de su madre, algo en su expresión, que despertó un recuerdo lejano que no lograba ubicar completamente. Lamento mucho tu pérdida, Isabela, dijo con sinceridad. Perder a una madre tan joven debe ser muy difícil. Carmen dice que no debo hablar de ella. Isabela se sorprendió a sí misma al confesar esto. Dice que mamá está muerta y que debo olvidarla y aceptar que ahora ella es mi nueva mamá. Pero yo no puedo olvidarla. No quiero hacerlo. La honestidad cruda en la voz de la niña tocó algo profundo en Alejandro. Había conocido a muchas personas a lo largo de su vida. Había construido un imperio empresarial desde la nada. Había navegado por círculos sociales complejos. Pero hacía mucho tiempo que no se encontraba con alguien tan genuinamente auténtico como esta pequeña niña rubia. Nunca deberías olvidar a tu madre, Isabela, dijo firmemente. El amor que una madre siente por su hijo es una de las fuerzas más poderosas del universo. Ese amor no desaparece solo porque ella ya no esté físicamente contigo. Vive en tu corazón, en tus recuerdos, en la persona que estás destinada a convertirte. Isabela lo miró con ojos grandes y brillantes, como si acabara de escuchar la cosa más maravillosa del mundo. ¿De verdad cree eso? Lo sé con certeza, respondió Alejandro, y por primera vez desde que comenzaron a hablar, sonrió completamente. ¿Tienes algo de tu madre? ¿Algo que te ayude a recordarla? La mano de Isabela voló hacia su cuello, donde el medallón descansaba contra su piel. Tengo esto, dijo, sacando cuidadosamente el medallón de debajo de su vestido. Era de mi mamá. Ella me lo dio antes de irse. Dice que hay algo especial adentro, pero nunca he tenido el valor de abrirlo. Alejandro miró el medallón y sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. El diseño, aunque barato y desgastado, era inconfundiblemente familiar. No podía ser posible. Después de todos estos años, después de todas las coincidencias que habían marcado su vida, esta no podía ser otra de ellas. ¿Puedo verlo más de cerca?, preguntó con voz ligeramente temblorosa. Isabela, confiando en este hombre amable que la había alimentado y escuchado sin juzgarla, le entregó el medallón. Alejandro lo tomó con manos que ahora temblaban visiblemente, girándolo para examinar cada detalle. En la parte trasera, grabadas con una caligrafía que conocía tan bien como su propio nombre, estaban las iniciales E.M., seguidas de una fecha, el mismo día en que él había visto por última vez a la mujer que una vez amó más que a la vida misma. Elena Morales. El mundo de Alejandro se tambaleó. La pequeña niña rubia sentada junto a él, con sus ojos azules tan familiares y su sonrisa que despertaba recuerdos de hace más de una década, era la hija de Elena, su Elena, la mujer que se había ido de su vida sin explicación, llevándose consigo todos sus sueños de futuro. Isabela, dijo con voz ronca, luchando por mantener la compostura. ¿Cuál era el nombre completo de tu madre? Elena Morales, respondió la niña, sin notar la conmoción en el rostro del hombre. Era la persona más linda del mundo. Tenía el cabello rubio como el mío, y siempre olía a flores de jazmín. Me cantaba canciones antes de dormir y me hacía trenzas muy bonitas para ir a la escuela. Alejandro cerró los ojos, sintiendo como las lágrimas que había guardado durante años finalmente encontraban su camino hacia la superficie.
Elena había tenido una hija, su Elena. La mujer que había desaparecido de su vida sin explicación, había construido una familia y había tenido esta pequeña niña hermosa que ahora se sentaba junto a él, cargando el medallón que él mismo le había regalado a su madre hace tanto tiempo. «Señor Alejandro, ¿se encuentra bien?», preguntó Isabela, preocupada por la expresión en el rostro del hombre. Alejandro abrió los ojos y miró a esta niña que, sin saberlo, había traído de vuelta a su vida el fantasma del único amor verdadero que había conocido. «Sí, pequeña», dijo, devolviendo el medallón con manos temblorosas. Solo estaba recordando a alguien muy especial para mí, alguien que se parecía mucho a ti». Los encuentros entre Isabela y Alejandro se volvieron una rutina preciosa y secreta. Cada tarde, cuando Carmen salía para sus quehaceres, la niña corría hacia el banco donde Alejandro la esperaba con una sonrisa cálida y, a menudo, con pequeños obsequios, un libro de cuentos, lápices de colores, una barra de chocolate, pero más que los regalos, lo que Isabela más valoraba eran las conversaciones. Alejandro tenía la rara habilidad de escuchar realmente, no solo oír las palabras que ella decía, sino entender los silencios que las acompañaban. Cuando Isabela le contaba sobre sus días en la escuela, él notaba cómo evitaba mencionar el almuerzo, porque Carmen raramente le daba dinero para comprar comida. Cuando hablaba de las tareas domésticas que Carmen le asignaba, él podía ver en sus pequeñas manos las marcas del trabajo que una niña de su edad no debería estar haciendo. «Isabela», le dijo una tarde, mientras compartían una bolsa de galletas que él había traído, «¿tu papá sabe cómo te trata Carmen cuando él no está?». La niña bajó la mirada, concentrándose en partir una galleta en pedazos perfectamente iguales. «Papá siempre está muy cansado cuando llega a casa», murmuró. «Y Carmen es muy buena fingiendo. Cuando él está presente, ella es diferente. Me pregunta sobre mi día, me sonríe, incluso a veces me acaricia el cabello. Pero sus ojos siguen siendo fríos». Alejandro sintió una familiar ola de protectividad hacia esta niña que había sufrido tanto en silencio. Le recordaba dolorosamente a Elena, no solo por su apariencia física, sino por esa fortaleza silenciosa que ambas parecían poseer, esa habilidad de soportar dolor sin perder completamente la esperanza. ¿Alguna vez has tratado de hablar con tu papá sobre esto? Una vez. Isabela levantó la vista, sus ojos azules brillando con lágrimas no derramadas. Le dije que Carmen me había prohibido sacar las fotos de mamá de mi cuarto, pero cuando él le preguntó a Carmen, ella dijo que yo estaba mintiendo, que ella solo había sugerido que pusiera las fotos en una caja especial para protegerlas mejor, y que yo había malinterpretado sus palabras. ¿Y él le creyó a ella? Él quiere creerle, suspiró Isabela con una sabiduría que ninguna niña de 8 años debería poseer. Creo que es más fácil para él pensar que todo está bien, que somos una familia feliz. Si acepta que Carmen es cruel conmigo, entonces tendría que hacer algo al respecto, y eso lo asustaría. La perspicacia de la niña sorprendió a Alejandro. Era claro que Isabela había heredado la inteligencia emocional de su madre, esa capacidad de Elena para ver a través de las apariencias y entender las motivaciones reales de las personas. Elena. Incluso después de todas estas semanas de encuentros con Isabela, el nombre seguía resonando en su corazón como una campana. Había amado a esa mujer con una intensidad que había definido sus años de juventud, y su repentina desaparición de su vida había dejado un vacío que ninguna de sus conquistas empresariales posteriores había logrado llenar. «Isabela», dijo cuidadosamente, «¿tu mamá alguna vez te habló de personas que conocía antes de casarse con tu papá?» La niña lo miró con curiosidad. «A veces, cuando estaba muy enferma, mamá hablaba de cuando era joven. Decía que había conocido a un hombre muy bueno, alguien que la había ayudado a creer en sí misma cuando todo parecía imposible.
Decía que él le había enseñado que la bondad y el éxito podían ir juntos, que no tenía que elegir entre ser buena persona o tener una vida exitosa. El corazón de Alejandro se detuvo. Esas habían sido sus palabras exactas, la filosofía de vida que él había compartido con Elena durante las largas tardes que pasaron juntos en la universidad. Cuando ella dudaba de su capacidad para perseguir sus sueños académicos debido a su origen humilde. ¿Dijo algo más sobre él? Dijo que era un hombre rubio con ojos bondadosos, que siempre llevaba trajes elegantes, pero que nunca hacía que ella se sintiera menos importante por venir de una familia pobre. Mamá decía que él le había regalado algo muy especial antes de que ella tuviera que irse, y que algún día, cuando yo fuera mayor, me contaría toda la historia. Isabela tocó inconscientemente el medallón que colgaba de su cuello. ¿Era este medallón lo que él le regaló? Sí, sonrió Isabela, aunque había tristeza en su expresión. Mamá decía que dentro había algo que me ayudaría a entender cuánto puede amar una persona, incluso cuando las circunstancias las separan. Alejandro recordó vívidamente el día en que le había dado ese medallón a Elena. Era su cumpleaños número 20, y él había ahorrado durante meses para comprárselo. No era caro. Sus medios eran limitados en aquel entonces. Pero había grabado sus iniciales en la parte trasera junto con la fecha, y dentro había puesto una fotografía de ellos dos juntos, junto con una pequeña nota que decía: «Para la mujer que me enseñó que el verdadero éxito se mide en amor, no en dinero. Isabela», dijo con voz temblorosa. «¿Has abierto alguna vez el medallón?» «No», admitió la niña. «Mamá me dijo que lo hiciera cuando me sintiera muy sola, o cuando necesitara recordar que el amor verdadero nunca se acaba. Pero tengo miedo. ¿Qué pasa si abro y no hay nada especial dentro? ¿Qué pasa si solo es mi imaginación pensando que hay algo mágico en él?» «A veces», dijo Alejandro suavemente, «las cosas más especiales vienen en los paquetes más simples. Tu madre te amaba mucho. Isabela, estoy seguro de que cualquier cosa que haya puesto en ese medallón fue elegida con mucho cuidado y amor». Mientras hablaban, ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde la ventana de la casa. Carmen había regresado antes de lo previsto de su reunión con las señoras del barrio, y lo que vio la llenó de una furia helada. Isabela, su problemática hijastra, estaba sentada en un banco público, conversando animadamente con un hombre desconocido. Un hombre que, por su ropa y postura, claramente tenía dinero. Carmen conocía a ese tipo de hombre. Había pasado años estudiándolos, aprendiendo a identificarlos, soñando con atrapar a uno que pudiera elevar su estatus social. Pero lo que más la enfureció no fue la presencia del extraño, sino la expresión en el rostro de Isabela. La niña se veía feliz, genuinamente feliz, con una luz en sus ojos que Carmen no había visto en meses. Era la misma expresión que solía tener cuando hablaba de su preciosa madre muerta. Esa expresión de amor y esperanza que Carmen había trabajado tan duro para extinguir. Carmen esperó, observando, hasta que vio a Isabela despedirse del hombre y caminar hacia la casa. La mujer se alejó rápidamente de la ventana y se posicionó en la cocina, fingiendo estar ocupada preparando la cena cuando Isabela entró. «Llegaste tarde de la escuela», dijo Carmen sin levantar la vista del fregadero. «Lo siento», murmuró Isabela, dirigiéndose hacia las escaleras. «Me quedé ayudando a la profesora Martínez con...» «No me mientas». Carmen se volteó bruscamente, sus ojos oscuros brillando con ira contenida. «Te vi desde la ventana. Estabas hablando con un extraño en la calle». El estómago de Isabela se hundió. Había sido tan cuidadosa, tan precavida. ¿Cómo había sido tan descuidada hoy? Él solo... ¿Te dio algo? ¿Te tocó?» Carmen avanzó hacia Isabela, quien instintivamente retrocedió. «¿Te das cuenta de lo peligroso que es hablar con extraños?
¿Te das cuenta de cómo esto podría verse si alguien más lo hubiera notado? Él no es peligroso, protestó Isabela con más valentía de la que sentía. Él es amable. Solo hablábamos. ¿Amable? Carmen rió, pero no había humor en el sonido. Los hombres amables no pasan tiempo hablando con niñas pequeñas en bancos de parques. Isabela, los hombres amables tienen familias propias, trabajos importantes, cosas mejores que hacer. Cada palabra era como una bofetada, diseñada para hacer que Isabela dudara de la bondad que había encontrado en Alejandro. «Esto termina ahora», declaró Carmen. «No quiero verte hablando con ese hombre nunca más. De hecho, creo que es hora de hacer algunos cambios en tu rutina. A partir de mañana, irás directamente de la escuela a casa de la señora García. Ella te cuidará hasta que tu padre o yo vengamos a recogerte». «Pero señora García vive al otro lado del pueblo», exclamó Isabela. «Eso significa que no podré caminar a casa con mis amigos de la escuela». «Exactamente», sonrió Carmen, pero era una sonrisa fría y calculadora. «Y tal vez, sin tantas distracciones, finalmente puedas concentrarte en ser la hija agradecida que se supone que debes ser». Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, Carmen ya había preparado su versión de los eventos. «Estoy preocupada por Isabela», le dijo mientras servía la cena. «Hoy la vi hablando con un extraño en la calle, un hombre mayor. Cuando le pregunté al respecto, se puso muy defensiva, como si estuviera escondiendo algo». Roberto frunció el ceño, su cansancio inmediatamente reemplazado por preocupación paternal. ¿Un extraño? ¿Qué tipo de hombre? ¿Bien vestido? ¿Atractivo? El tipo de hombre que sabe exactamente cómo manipular a una niña impresionable. Carmen suspiró dramáticamente. «Roberto, creo que Isabela está buscando desesperadamente una figura paterna porque siente que tú no pasas suficiente tiempo con ella». Era un golpe maestro. Carmen sabía exactamente cómo manipular la culpa que Roberto sentía por trabajar tantas horas, cómo usar su amor por su hija en su contra. «¿Crees que debo hablar con ella?» «Ya lo hice». Carmen puso una mano consoladora en el brazo de su esposo. «Le expliqué lo peligroso que puede ser confiar en extraños. Pero creo que necesitamos ser más cuidadosos con su supervisión. He arreglado para que se quede con la señora García después de la escuela hasta que uno de nosotros pueda recogerla». Roberto asintió, sintiéndose aliviado de que Carmen hubiera tomado el control de la situación. No se daba cuenta de que acababa de darle a su esposa exactamente la herramienta que necesitaba para aislar a Isabela del único rayo de esperanza que había encontrado en meses. Arriba, en su cuarto, Isabela presionó su oído contra la puerta, escuchando cada palabra de la conversación. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas mientras se daba cuenta de que Carmen había ganado otra batalla en esta guerra silenciosa que había estado librando desde el día en que entró en sus vidas. Esa noche, por primera vez en semanas, Isabela se atrevió a abrir ligeramente el medallón de su madre. No lo abrió completamente, aún no tenía el valor para eso, pero lo suficiente como para ver el borde de algo dentro. Una fotografía, tal como su madre le había dicho. «Ayúdame, mamá», susurró en la oscuridad de su cuarto. «No sé qué hacer. No sé cómo ser lo suficientemente fuerte para esto». Y en algún lugar del pueblo, Alejandro Herrera se quedó despierto hasta altas horas de la noche, preocupándose por una pequeña niña rubia que había traído de vuelta a su vida tanto alegría como dolor, preguntándose cómo podría protegerla sin revelar verdades que podrían ser demasiado complicadas para que ella las entendiera. 3 semanas habían pasado desde que Carmen implementó su nuevo sistema de vigilancia, y la vida de Isabela se había vuelto una prisión sofocada. La señora García, una mujer mayor y estricta que olía permanentemente a medicina y desinfectante, la recibía cada tarde con una lista de tareas domésticas que la mantenían ocupada hasta que Carmen o Roberto venían a recogerla. Isabela había perdido peso otra vez. Sin los encuentros con Alejandro y sus pequeños obsequios de comida,
Había vuelto a depender únicamente de las raciones escasas que Carmen le proporcionaba. En la escuela, la profesora Martínez había comenzado a notar los cambios. La niña que antes participaba activamente en clase, ahora se quedaba callada, dibujando distraídamente en los márgenes de sus cuadernos. Era un viernes por la tarde cuando todo cambió. Isabela estaba en casa de la señora García, limpiando los estantes de una habitación polvorienta que claramente no había sido usada en años, cuando encontró algo que la dejó sin aliento. Una caja de cartón llena de cartas y fotografías viejas. No era su intención fisgonear, pero una de las fotografías había caído al suelo cuando movió la caja, y cuando se agachó para recogerla, se quedó paralizada. Era una foto de su madre, Elena, pero mucho más joven, tal vez de 20 años. Estaba sonriendo radiante, con el brazo alrededor de un hombre rubio que Isabela reconoció inmediatamente. Era Alejandro, con manos temblorosas. Isabela tomó la fotografía y la estudió detenidamente. No había duda. Era su madre y el hombre que había sido tan amable con ella. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo podía ser que su benefactor secreto fuera alguien del pasado de su madre? La revelación la golpeó como un rayo. Su madre había hablado de un hombre bueno de su juventud. Un hombre rubio que la había ayudado a creer en sí misma. Alejandro no era un extraño que había decidido ayudarla por casualidad. Él había conocido y amado a su madre. En ese momento de comprensión abrumadora, Isabela sintió que necesitaba respuestas. Sin pensarlo 2 veces, tomó el medallón que siempre llevaba cerca de su corazón y, por primera vez desde que su madre se lo había dado, lo abrió completamente. Dentro, perfectamente conservada aunque ligeramente amarillenta, había una pequeña fotografía doblada. Isabela la desplegó con cuidado y se encontró mirando la misma escena que acababa de ver en la caja. Su madre y Alejandro, jóvenes y claramente enamorados, con una felicidad tan pura en sus rostros que hizo que el corazón de Isabela se llenara tanto de alegría como de dolor. Pero debajo de la fotografía, escrita en la familiar caligrafía redonda de su madre, había una nota que cambiaría todo. Mi querida Isabela, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, pero quiero que sepas que el hombre de esta fotografía es Alejandro Herrera. Él fue el amor de mi juventud, el hombre que me enseñó que merecía ser amada y respetada. Tuvimos que separarnos debido a circunstancias que un día entenderás, pero él nunca supo de tu existencia. Si algún día lo encuentras, dile que nunca dejé de amarlo, y que eres el mejor regalo que la vida me dio después de él. Él tiene un corazón noble, mi amor. Si alguna vez necesitas ayuda, si alguna vez te sientes perdida, búscalo. Tu papá es un buen hombre, pero a veces los buenos hombres toman decisiones incorrectas cuando están asustados. Alejandro te protegerá como una vez me protegió a mí. Te amo más que a la vida misma. Mamá Isabela leyó la nota 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en su comprensión. Su madre había conocido a Alejandro antes de conocer a su padre. Habían estado enamorados, y su madre había previsto que algún día Isabela podría necesitar la protección de ese hombre bueno. Era como si Elena hubiera orquestado su encuentro desde más allá de la vida, como si hubiera sabido que su hija necesitaría un guardián cuando ella ya no pudiera estar allí. Con el corazón latiendo violentamente, Isabela guardó la fotografía y la nota en el medallón y lo cerró. Tenía que encontrar a Alejandro. Tenía que contarle lo que había descubierto. Pero primero, tenía que salir de casa de la señora García sin levantar sospechas. «Señora García», dijo, encontrando a la mujer mayor en la cocina, «me duele mucho el estómago. ¿Podría llamar a Carmen para que venga a recogerme temprano?» La señora García la miró con ojos severos, pero algo en la palidez genuina de Isabela la convenció de que la niña realmente no se sentía bien. 1 hora después, Isabela estaba en casa, oficialmente enferma y en cama. Esperó hasta escuchar a Carmen hablando por teléfono en la sala
antes de deslizarse silenciosamente fuera de la casa por la puerta trasera. Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida hacia el centro del pueblo, hacia la oficina que Alejandro había mencionado casualmente durante uno de sus encuentros. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el pueblo podía escucharlo. La encontró sentado en su oficina, una suite elegante en el segundo piso de un edificio de ladrillo en el centro. Cuando la secretaria intentó detenerla, Isabela simplemente gritó: «Señor Alejandro, soy Isabela. Necesito hablar con usted ahora». Alejandro salió inmediatamente de su oficina privada, la preocupación claramente visible en su rostro. «Isabela, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás bien?» «Necesito hablar con usted», dijo, jadeando por la carrera. «En privado. Es sobre mi mamá. Es sobre Elena Morales». El rostro de Alejandro se puso pálido. Dirigió a Isabela hacia su oficina y cerró la puerta detrás de ellos. «¿Qué pasa, pequeña?» Con manos temblorosas, Isabela sacó el medallón y lo abrió, mostrándole la fotografía y extendiéndole la nota de su madre. Ella lo conocía. Susurró: «Usted conocía a mi mamá antes de que yo naciera. Estaban enamorados». Alejandro tomó la nota con manos que temblaban tanto como las de Isabela. Al leer las palabras de Elena, escritas claramente cuando ya sabía que se estaba muriendo, sintió como si el mundo entero se reorganizara a su alrededor. Elena había sabido que él la habría protegido, que la habría ayudado, que habría amado a su hija como si fuera propia, y había tenido la presciencia de preparar esta conexión para el futuro, sabiendo que Isabela podría necesitarlo algún día. «Oh, Isabela», murmuró, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Tu madre fue el amor de mi vida. Nos separamos porque ella pensó que merecía a alguien de su mismo origen social, alguien que pudiera entender mejor su mundo. Nunca supe que estaba embarazada cuando se fue». «¿Por qué se separaron realmente?», preguntó Isabela. Con la sabiduría de alguien que había aprendido que los adultos a menudo simplificaban las verdades complicadas para los niños, Alejandro la miró por un largo momento, debatiendo cuánto debería contarle a esta niña que ya había soportado tanto dolor. «Tu madre era de una familia muy pobre, Isabela. Mi familia tenía dinero, y cuando se enteraron de nuestra relación, amenazaron con desheredarme y arruinar las oportunidades de Elena de conseguir una beca universitaria. Elena pensó que estaba siendo egoísta al quedarse conmigo, que me estaba pidiendo que sacrificara mi futuro por ella. Se fue sin decirme adiós, sin darme la oportunidad de demostrarle que la amaba más que a cualquier herencia. ¿Y después qué pasó? Después me volqué en el trabajo, construí mi empresa desde cero, me volví exitoso, pero nunca dejé de amarla, nunca dejé de buscarla. Cuando finalmente la encontré, ya estaba casada con tu padre y tú tenías 2 años. Ella parecía feliz, o al menos contenía, y no quise interferir en su nueva vida». Isabela procesó esta información, conectando piezas de conversaciones fragmentadas que había escuchado a lo largo de los años. «Pero ella no era completamente feliz, ¿verdad? Por eso escribió esta nota. Por eso me dijo que lo buscara si alguna vez necesitaba ayuda». Alejandro asintió lentamente. «Creo que tu madre se dio cuenta de que había cometido un error al casarse con tu padre tan rápido después de nuestra separación. Roberto es un buen hombre, pero creo que ella nunca pudo olvidar lo que habíamos tenido juntos». En ese momento, el teléfono de la oficina sonó estridentemente. La secretaria de Alejandro tocó la puerta. «Señor Herrera, hay una mujer aquí que dice que está buscando a una niña llamada Isabela. Dice que es su madrastra y que la niña está enferma y se escapó de casa». El estómago de Isabela se hundió. Carmen la había encontrado. «¿Qué hacemos?», susurró. Alejandro la miró, y en sus ojos Isabela vio la misma determinación feroz que había visto en los ojos de su madre cuando prometía protegerla de las pesadillas. «Ahora te protejo yo», dijo firmemente, «tal como le prometí a tu madre hace muchos años». Pero mientras hablaban, ninguno de los dos sabía que Carmen había estado urdiendo un plan mucho más siniestro que simplemente aislar a Isabela.
En su bolso, llevaba documentos que había estado preparando durante semanas. Papeles de un psiquiatra poco ético que había sobornado. Documentos que declaraban que Isabela era mentalmente inestable y necesitaba internamiento inmediato en una institución especial. Carmen había decidido que si no podía controlar completamente a Isabela en casa, entonces la niña simplemente desaparecería de sus vidas para siempre. Y tenía la intención de usar esta escapada con un extraño, como la evidencia final de que Isabela era peligrosa para sí misma y para otros. La guerra por el alma de Isabela estaba a punto de alcanzar su punto más dramático, y las próximas horas determinarían si el amor y la protección podrían triunfar sobre la manipulación y la crueldad. Carmen entró en la oficina de Alejandro como una tormenta, su rostro contorsionado por una mezcla de furia y triunfo malicioso. Llevaba una carpeta de documentos bajo el brazo y una expresión que Isabela había aprendido a temer más que cualquier otra cosa en el mundo. «Isabela Morales», dijo con voz helada, «vienes conmigo ahora mismo». Alejandro se interpuso entre Carmen e Isabela, su postura protectora y decidida. «Con todo respeto, señora. Pero creo que sería mejor si habláramos primero sobre lo que está pasando aquí». Carmen rió, pero no había humor en el sonido, solo una crueldad calculada que hizo que Isabela se encogiera detrás de Alejandro. «¿Hablar? ¿Con usted? Señor Herrera, ¿verdad? Sé exactamente quién es usted. He estado investigando desde que lo vi manipulando a esta niña perturbada en la calle». Alejandro sintió una ola de ira, pero se controló por el bien de Isabela. «Isabela no está perturbada. Es una niña que ha pasado por experiencias difíciles y que necesita comprensión y apoyo, no más trauma». «Ah, pero ahí es donde se equivoca». Carmen sonrió, abriendo su carpeta y sacando varios documentos. «Verá, he estado documentando cuidadosamente el comportamiento errático de Isabela durante meses. Sus mentiras constantes, su negativa a aceptar la realidad sobre su madre muerta, su tendencia a escaparse y buscar la atención de extraños adultos». Isabela sintió como si el suelo se desplomara bajo sus pies. Carmen había estado planeando esto durante mucho tiempo, construyendo una narrativa falsa pieza por pieza. «Estos son documentos del doctor Mendoza», continuó Carmen, mostrando papeles con sellos oficiales. «Un psiquiatra altamente respetado que ha evaluado el caso de Isabela. Su recomendación es internamiento inmediato en una institución especializada donde pueda recibir la ayuda que claramente necesita». Alejandro tomó los documentos y los examinó rápidamente. Inmediatamente notó inconsistencias. Las fechas no coincidían con los tiempos que había pasado con Isabela, y algunas de las descripciones del comportamiento de la niña eran tan exageradas que rayaban en lo fantástico. «Estos documentos son fraudulentos», dijo firmemente. «Isabela nunca ha mostrado ninguno de estos comportamientos que se describen aquí. ¿Y usted cómo lo sabría?» Carmen avanzó un paso, sus ojos brillando con malicia. «¿Acaso ha estado observando a una niña menor de edad sin el conocimiento de sus padres? Eso suena muy preocupante, señor Herrera. De hecho, su comportamiento podría interpretarse como...». «Basta». La voz vino de la puerta de la oficina, donde Roberto Morales estaba de pie, pálido y temblando de ira. Carmen se volteó, claramente sorprendida por la aparición de su esposo. «Roberto, querido, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que estabas en el trabajo». «La profesora Martínez me llamó», dijo Roberto, entrando completamente en la oficina. «Me dijo que Isabela había faltado a su última clase y que estaba preocupada. Cuando llegué a casa de la señora García y me dijeron que Isabela se había enfermado y que tú la habías recogido temprano, pero luego llegué a casa y no estaban ninguna de las dos». Roberto miró a su hija, que se veía pequeña y asustada detrás del hombre rubio, y luego a su esposa, que por primera vez desde que la conocía, parecía haber sido atrapada en una mentira. «Carmen, ¿qué es esto? ¿Quién es este señor? ¿Y qué son esos documentos que tienes en las manos?»
Carmen recuperó rápidamente su compostura, pero Alejandro pudo ver el pánico en sus ojos. Roberto. Este hombre ha estado manipulando a Isabela, llenándole la cabeza con fantasías sobre su madre muerta. Isabela está claramente perturbada. Y el doctor Mendoza recomienda... ¿Doctor Mendoza? Roberto frunció el ceño. ¿Cuándo llevaste a Isabela a ver a un psiquiatra? Nunca me dijiste nada sobre eso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se dio cuenta de que había cometido un error fatal en su narrativa cuidadosamente construida. Yo pensé que era mejor manejarlo discretamente. No quería preocuparte. Papá. Isabela encontró su voz, pequeña pero firme. Nunca he visto a ningún doctor Mendoza. Carmen está mintiendo. Roberto miró a su hija, luego a su esposa, y luego al hombre rubio que había estado protegiendo a Isabela. Creo, dijo lentamente, que necesito escuchar toda la historia, desde el principio. Durante la siguiente hora, la verdad se desentrañó como un tapiz cuidadosamente tejido que finalmente se deshace. Isabela contó sobre los meses de crueldad psicológica, sobre el hambre, sobre las amenazas constantes. Alejandro explicó su conexión con Elena y cómo había encontrado a Isabela por casualidad, reconociendo en ella a la hija de la mujer que había amado. Roberto escuchó en silencio creciente horror mientras se daba cuenta de cuánto había fallado en proteger a su propia hija. Carmen intentó interrumpir varias veces, tratando de controlar la narrativa, pero sus mentiras se volvían más transparentes con cada intento. El momento de quiebre llegó cuando Alejandro mencionó los documentos fraudulentos. Roberto, dijo con voz seria, tu esposa ha estado planeando internar a Isabela basándose en evaluaciones falsas. Estos documentos están fechados en días en que Isabela estaba en la escuela, con observaciones de comportamientos que nunca han ocurrido. Roberto tomó los documentos y los leyó cuidadosamente. Como contador, tenía ojo para los detalles y las inconsistencias. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de una ira fría que Isabela nunca había visto antes. Carmen, dijo con voz peligrosamente tranquila, ¿pagaste a alguien para crear estos documentos falsos sobre mi hija? Roberto, tienes que entender, Isabela necesita ayuda. Está obsesionada con su madre muerta. Se niega a aceptarme como su nueva madre. Miente constantemente. Porque tú la has estado torturando, explotó Roberto finalmente, toda su ira contenida saliendo a la superficie. Porque le has estado prohibiendo hablar de su madre. Porque le has estado negando comida. Porque has estado tratando de borrar cada recuerdo feliz que tiene. Carmen retrocedió, sorprendida por la vehemencia de su esposo normalmente pacífico. «Oh, yo nunca. Yo solo estaba tratando de ayudarla a adaptarse». «Mentira», dijo Isabela, su voz ganando fuerza. «Mentira, Carmen. Tú me dijiste que mi madre estaba muerta y enterrada y que debía olvidarla. Me dijiste que mientras siguieran aferrada a fantasías no recibiría nada de ti. Me has estado castigando por amar a mi mamá». En ese momento, alguien más tocó la puerta de la oficina. La secretaria de Alejandro entró con expresión preocupada. «Señor Herrera, hay una oficial de servicios sociales aquí. Dice que recibió una llamada anónima sobre una situación de posible abuso infantil». Carmen palideció. Había llamado a servicios sociales esa mañana, planeando usar su llegada como parte de su narrativa sobre Isabela siendo incontrolable y necesitando internamiento. Pero ahora, con la verdad saliendo a la luz, la presencia de la trabajadora social se había vuelto una amenaza para ella, no para Isabela. La oficial de servicios sociales, una mujer de mediana edad llamada Sofía Ramírez, entró y rápidamente evaluó la situación. Era una profesional experimentada que había visto muchos casos de manipulación y abuso, y reconoció inmediatamente las señales. Después de hablar privadamente con Isabela, examinar los documentos fraudulentos y escuchar los testimonios de todos los presentes, la oficial Ramírez tomó una decisión que cambiaría todo. «Señor Morales», dijo dirigiéndose a Roberto,
Basándome en lo que he escuchado y observado aquí hoy, tengo serias preocupaciones sobre el bienestar de Isabela en un hogar donde está presente la señora Villarreal. Estoy recomendando supervisión inmediata del hogar y una evaluación completa de la situación familiar. Carmen intentó una última manipulación desesperada. Esto es ridículo. Isabela es una mentirosa compulsiva. Pregunte a cualquiera en el vecindario. Pero la oficial Ramírez había hecho exactamente eso durante su camino hacia la oficina. Había hablado con la profesora Martínez, quien había expresado preocupaciones sobre el cambio en el comportamiento de Isabela. Había hablado con vecinos que habían notado que la niña parecía tener miedo de llegar a casa tarde. Había hablado con el dueño de la tienda local, quien había mencionado que Isabela a menudo venía con dinero insuficiente para comprar almuerzo. Las piezas del rompecabezas estaban cayendo en su lugar, y la imagen que emergía no era favorable para Carmen. Señor Morales, continuó la oficial Ramírez, voy a requerir que la señora Villarreal se mude temporalmente fuera del hogar familiar mientras completamos nuestra investigación. Isabela se quedará con usted bajo supervisión y tendremos reuniones regulares para asegurar su bienestar. Carmen se dio cuenta de que había perdido. Su plan cuidadosamente orquestado se había desmoronado, y ahora enfrentaba no solo la pérdida de su posición en la familia, sino posibles cargos criminales por los documentos fraudulentos. Roberto, dijo, intentando una última apelación a su esposo, no puedes dejar que esto pase. Somos una familia. Podemos superar esto. Roberto miró a su esposa, luego a su hija, quien estaba tomada de la mano de Alejandro como si fuera un salvavidas en un océano tormentoso. Carmen, dijo finalmente, creo que nuestra idea de lo que significa ser una familia es muy diferente, y creo que es hora de que tomes tus cosas y te vayas. Mientras Carmen salía de la oficina, derrotada y furiosa, Isabela sintió como si pudiera respirar libremente por primera vez en 2 años. Pero sabía que esta era solo la primera batalla ganada en una guerra más grande por reconstruir su vida y sanar las heridas que habían sido infligidas en su corazón joven. 6 meses después de aquel día en la oficina de Alejandro, la vida de Isabela había cambiado de maneras que ni siquiera sus sueños más optimistas habían imaginado. La casa que una vez se había sentido como una prisión, ahora se llenaba regularmente de risas, música y el aroma de comidas caseras compartidas. Roberto había tomado una decisión que muchos consideraron radical, pero que él sabía era necesaria. Redujo sus horas de trabajo para poder pasar más tiempo con su hija. Había pasado 2 años siendo un espectador pasivo en la vida de Isabela, y estaba determinado a recuperar el tiempo perdido. ¿Estás segura de que quieres poner esa foto ahí?, preguntó Roberto con una sonrisa, mientras Isabela colgaba cuidadosamente una fotografía enmarcada de Elena en la pared de la sala. Completamente segura, papá, respondió Isabela, admirando la imagen de su madre joven y radiante. Mamá pertenece aquí, con nosotros, siempre ha pertenecido aquí. Era una de las muchas fotografías de Elena que habían regresado a su lugar de honor en la casa. Roberto se había disculpado profundamente con Isabela por haber permitido que Carmen borrara la presencia de Elena de sus vidas, y juntos habían trabajado para restaurar los recuerdos y celebrar el legado de la mujer que ambos habían amado. La puerta principal se abrió, y Alejandro entró llevando una caja de pasteles de la panadería favorita de Isabela. Durante los últimos meses, se había convertido en una presencia constante y bienvenida en sus vidas, no como un reemplazo para Roberto, sino como algo único y especial, el puente entre el pasado y el presente de Isabela. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? ¿Pequeña artista?, preguntó Alejandro, usando el apodo cariñoso que había desarrollado para Isabela después de descubrir su talento para el dibujo. ¡Increíble! Isabela corrió hacia él con la energía que solo los niños felices poseen. La profesora Martínez dice que mi dibujo del jardín de mamá fue seleccionado para la exhibición del distrito. Van a mostrarlo en el Museo del Pueblo.
El dibujo en cuestión era una representación hermosa y detallada del pequeño jardín que Elena había cultivado detrás de la casa, un espacio que Carmen había convertido en un área de almacenamiento sin vida, pero que Roberto e Isabela habían restaurado juntos durante las últimas semanas. «Eso es maravilloso, Isabela», dijo Alejandro, genuinamente emocionado. «Tu madre habría estado tan orgullosa de ti». «Ella está orgullosa de mí», corrigió Isabela con la confianza serena de alguien que había encontrado paz con su pérdida. «La siento aquí todo el tiempo ahora, especialmente cuando estamos todos juntos». Roberto se acercó y puso una mano en el hombro de Alejandro. Durante los primeros meses después de la revelación sobre la conexión entre Alejandro y Elena, Roberto había luchado con sentimientos complejos de celos y inadecuación. Pero con el tiempo, y con la ayuda de algunas sesiones de terapia familiar, había llegado a entender que el amor no es un recurso limitado, y que Alejandro no era una amenaza para su relación con Isabela, sino más bien un regalo inesperado que Elena había dejado para su hija. «¿Tienes planes para el fin de semana?», preguntó Roberto a Alejandro. «Bueno», sonrió Alejandro. «Pensé que podríamos llevar a Isabela a ver esa nueva exposición de arte que abrió en la ciudad capital. He oído que tienen una sección dedicada a artistas jóvenes que podría inspirarla». Isabela aplaudió emocionada. Durante los últimos meses, Alejandro había estado nutriendo cuidadosamente el talento artístico de Isabela, proporcionándole materiales de alta calidad y oportunidades para explorar su creatividad. Pero más importante que eso, le había dado algo que había estado ausente de su vida durante demasiado tiempo: la creencia inquebrantable de que era valiosa, talentosa y merecedora de amor. «Antes de hacer planes», dijo Roberto, «hay algo que quiero contarles a ambos». Isabela y Alejandro se voltearon hacia él, notando el tono serio pero no preocupante en su voz. «Recibí una llamada de la oficial Ramírez hoy. El caso contra Carmen ha sido resuelto. Ella aceptó un acuerdo que incluye tiempo de servicio comunitario, una multa considerable y está prohibida de tener contacto con Isabela hasta que ella sea mayor de edad». Isabela sintió una mezcla de alivio y algo parecido a la lástima. Durante los primeros meses después de que Carmen se fuera, Isabela había tenido pesadillas sobre su regreso. Pero con el tiempo, y con la seguridad constante de que estaba protegida, esos miedos habían disminuido. «¿Cómo te sientes al respecto, Isabela?», preguntó Alejandro, siempre atento a las emociones de la niña. Isabela consideró la pregunta cuidadosamente. A los 9 años, había desarrollado una sabiduría emocional que muchos adultos envidiaban. «Me siento aliviada», dijo finalmente, «pero también triste por ella. Creo que Carmen nunca supo cómo amar realmente a alguien, y eso debe ser muy solitario». La compasión en la respuesta de Isabela hizo que tanto Roberto como Alejandro se sintieran abrumados de orgullo. A pesar de todo lo que había sufrido, Isabela había emergido con su capacidad de empatía intacta, incluso hacia alguien que le había causado tanto dolor. Esa noche, después de la cena, Isabela se sentó en su cama revisando un álbum de fotos que Alejandro le había ayudado a crear. Contenía imágenes de su madre, fotos de su nueva vida con Roberto y Alejandro, y algunos de sus dibujos favoritos. Era una celebración visual de su historia completa, sin capítulos borrados ni páginas arrancadas. Roberto tocó suavemente la puerta abierta de su habitación. «¿Puedo entrar?» «Por supuesto, papá». Roberto se sentó en el borde de la cama, algo que había comenzado a hacer regularmente desde que Carmen se fue. Era su momento especial juntos, cuando podían hablar sobre cualquier cosa sin interrupciones. «Isabela, hay algo que he querido preguntarte durante un tiempo», dijo. «¿Alguna vez me culpas por no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando con Carmen? ¿Por no haberte protegido como debería haberlo hecho?» Isabela cerró el álbum y miró a su padre con esos ojos azules que siempre le recordaban a Elena. «Al principio sí», dijo honestamente.
estaba enojada contigo por elegirla a ella sobre mí. Pero ahora entiendo que no fue tan simple. Tú también estabas triste por mamá, y Carmen era muy buena para fingir. Roberto sintió lágrimas en sus ojos. La generosidad de perdón de su hija era más de lo que sentía que merecía. Quiero que sepas, dijo, que nunca volveré a tomar una decisión sobre tu vida sin escucharte primero. Eres mi prioridad, Isabela. Siempre deberías haber sido mi prioridad. Lo sé, papá, y te perdono. 3 meses más tarde. Isabela estaba de pie en el escenario del pequeño auditorio del Museo del Pueblo, sosteniendo un ribón azul y sonriendo radiante, mientras la audiencia aplaudía su dibujo premiado. En la audiencia, Roberto y Alejandro aplaudían con entusiasmo, y Isabela pudo jurar que podía sentir la presencia de su madre aplaudiendo junto con ellos. Después de la ceremonia, mientras caminaban hacia el coche, Isabela tomó las manos de Roberto y Alejandro. ¿Saben qué es lo más extraño?, dijo. Solía pensar que las familias tenían que ser de una sola manera, un papá, una mamá, tal vez algunos hermanos, pero ahora me doy cuenta de que las familias pueden ser de muchas formas diferentes, y que a veces las mejores familias son las que se eligen mutuamente. Alejandro se detuvo y se arrodilló para estar a la altura de Isabela. ¿Sabes qué me dijo tu madre una vez? ¿Hace muchos años? Isabela negó con la cabeza, siempre ávida de cualquier historia nueva sobre Elena. Me dijo que el amor verdadero no es sobre posesión o control, es sobre querer que la persona que amas sea la mejor versión de sí misma, incluso si eso significa que no puedes estar con ella de la manera que originalmente planeaste. Isabela consideró esto. ¿Crees que mamá sabía que algún día nos encontraríamos? Creo, dijo Alejandro con una sonrisa, que tu madre era mucho más sabia de lo que cualquiera de nosotros se daba cuenta. Y creo que, de alguna manera, ella orquestó este momento desde el principio. 6 años después, Isabela, ahora una adolescente de 15 años con una beca completa para estudiar arte en una prestigiosa academia, estaba dando un discurso en la ceremonia de graduación de la escuela secundaria local. Su tema era la resiliencia y el poder del amor incondicional. Cuando tenía 8 años, dijo Isabela a la audiencia, pensé que mi historia había terminado antes de que realmente comenzara. Había perdido a mi madre, estaba viviendo en una situación que me hacía sentir invisible e insignificante, y había comenzado a creer que tal vez esa era todo lo que merecía. En la audiencia, Roberto y Alejandro escuchaban con orgullo, mientras Isabela compartía su historia con una vulnerabilidad y sabiduría que inspiraba a todos los presentes. Pero aprendí algo importante durante esos años difíciles, continuó Isabela. Aprendí que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay alguien dispuesto a tender una mano. A veces es un extraño con un sándwich y una sonrisa amable. A veces es un padre que encuentra el valor para hacer lo correcto. A veces es una maestra que se preocupa lo suficiente como para hacer preguntas difíciles. La audiencia estaba completamente silenciosa, colgada de cada palabra. Mi madre solía decirme que el amor verdadero nunca se acaba, ni siquiera cuando la persona que nos ama ya no puede estar físicamente con nosotros. Durante mucho tiempo, no entendí lo que quería decir, pero ahora lo entiendo perfectamente. Isabela hizo una pausa, sus ojos encontrando a Roberto y Alejandro en la audiencia. El amor se multiplica cuando lo compartimos, se fortalece cuando lo defendemos, y a veces, si tenemos mucha suerte, nos lleva exactamente hacia las personas que necesitamos encontrar, incluso cuando no sabíamos que las estábamos buscando. Después del discurso, mientras la multitud se dispersaba, una mujer joven se acercó a Isabela. Disculpa, dijo tímidamente. Mi nombre es Ana, y tengo 12 años. Mi madrastra también es... Bueno, es muy difícil. Escuché tu historia y me preguntaba, ¿podrías decirme cómo encontraste el valor para pedir ayuda? Isabela sonrió, reconociendo en los ojos de Ana la misma mezcla de miedo y esperanza que ella había sentido tantos años atrás. Lo primero que tienes que recordar,
le dijo a Ana. Es que pedir ayuda no es rendirse, es la cosa más valiente que puedes hacer. Y lo segundo es que siempre hay adultos buenos en el mundo que están esperando la oportunidad de ayudar a alguien como tú. Isabela le dio a Ana el número de teléfono de la oficial Ramírez, quien ahora dirigía un programa de apoyo para niños en situaciones familiares difíciles. Y recuerda, añadió Isabela, tu historia no ha terminado. De hecho, apenas está comenzando. Mientras Isabela observaba a Ana alejarse con una expresión de esperanza renovada en su rostro, se dio cuenta de que su propia historia había llegado a un círculo completo. Ella, que una vez había sido la niña asustada buscando ayuda, ahora estaba en posición de ser la mano tendida para otra persona. Esa noche, en casa, Isabela se sentó en el jardín que había pertenecido a su madre, ahora restaurado a su gloria original y expandido con nuevas flores que Isabela había plantado ella misma. Roberto y Alejandro estaban dentro preparando una cena de celebración, y sus risas se filtraban a través de las ventanas abiertas. Isabela sacó el medallón que aún llevaba todos los días, aunque ahora era por elección, no por necesidad desesperada. Lo abrió y miró la fotografía de su madre joven y Alejandro, ambos radiantes de amor y promesa. Gracias, mamá, susurró al viento de la tarde. Por todo, por el medallón, por Alejandro, por darme la fuerza para sobrevivir hasta que pudiera encontrar mi camino de vuelta a la felicidad. Una brisa suave agitó las flores del jardín, y Isabela sonrió, sintiendo como si su madre acabara de acariciar su cabello de la manera que solía hacerlo cuando era pequeña. La historia de Isabela había comenzado con una puerta que se cerró con crueldad, pero había florecido hasta convertirse en una vida llena de puertas abiertas, segundas oportunidades, y la comprensión profunda de que el amor verdadero siempre encuentra una manera de prevalecer. Y en algún lugar, en el espacio entre lo visible y lo invisible, Elena Morales sonreía, sabiendo que el medallón que había dejado para su hija había cumplido exactamente el propósito para el que fue destinado: guiar a Isabela hacia el amor, la protección, y una familia que la valoraría por exactamente quien era. Fin. Da historia. ¿Te conmovió esta historia de amor, esperanza y segundas oportunidades? Isabela nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando ser encontrada. Su valentía para buscar ayuda y la bondad de personas como Alejandro nos recuerdan que todos podemos ser la diferencia en la vida de alguien más. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar que no estás solo. Dale like si crees en el poder del amor incondicional y déjanos un comentario contando: ¿has sido tú alguna vez el Alejandro en la vida de alguien? ¿O has necesitado encontrar a tu propio ángel guardián? Suscríbete para más historias que celebran la resiliencia del espíritu humano y el poder transformador del amor. Porque en un mundo que a veces puede sentirse frío, todos necesitamos recordar que la bondad existe, que las segundas oportunidades son posibles, y que nunca es demasiado tarde para que nuestra historia tome un giro hacia la felicidad. Tu historia también importa, y nosotros queremos escucharla.